Vamos a abstraernos del ámbito legislativo y proponemos a ustedes un tema que, entre otros, es motivo de discusión, de análisis al interior ahora mismo en el municipio de Quito, y tiene que ver con la denominada silla vacía, un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución de la República, así como también en la Ley de Participación Ciudadana. Para conocer más sobre este tema, el estado de su tratamiento, de su análisis al interior del Cabildo, nos acompaña ya el concejal de Quito por Alianza País, Mario Guayasamín, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias y muy buenas tardes, gracias por la invitación y gracias para discutir un tema que de alguna manera ha generado mucha expectativa alrededor de lo que es la silla vacía, pero sobre todo trabajar sobre un principio fundamental que nosotros creemos como Bloque País ha quedado en deuda, no solo en Quito, sino en muchos gobiernos autónomos descentralizados a nivel del Ecuador, que es el tema de la participación ciudadana. Y hacia allá iba mi siguiente pregunta, porque en lo que concierne al municipio de Quito, es un tema del que se viene hablando ya desde tiempo atrás. Se habla inclusive de una reforma a una ordenanza, precisamente que tiene que ver con este tema. ¿Y en qué estado se encuentra el análisis? Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo y lo que sucedió en los últimos días es que el Bloque País presentó una propuesta de reforma a la ordenanza a la 280, que es la única ordenanza o el único precepto legal vigente en estos momentos en el Distrito Metropolitano para trabajar alrededor de la participación ciudadana. Pero ¿qué pasa con esta ordenanza metropolitana? Esta ordenanza metropolitana fue aprobada o está en vigencia ya hace muchos años, tiene alrededor de 9 años de vigencia, mucho antes de lo que fue la vigencia de la misma Constitución política del Ecuador, la nueva Constitución, la de Montecristi, mucho antes incluso de la emisión y de la aprobación de varias leyes como el mismo COTAD, como la ley de participación ciudadana, como la ley de transparencia en la información. Bueno, una serie de leyes que han ido modificando cuáles son los instrumentos y las reglas de juego y además sobre qué escenario debe darse el tema de la participación ciudadana. Entonces lo que tenemos ahora, sin desmerecer la ordenanza y tampoco sin cuestionar o polemizar, porque corresponde a otros tiempos la aprobación de esta ordenanza, pero tenemos que decir que esta ordenanza de momento está totalmente desarticulada de lo que es la Constitución y otras normas vigentes en función de participación ciudadana, y lo que ahora estamos proponiendo básicamente es actualizar y armonizar con las nuevas normas vigentes, ¿no? Pero ahora bien, un poco para hacer una precisión necesaria para que los ciudadanos le entiendan, ¿en qué consiste este concepto de la silla vacía? A ver, el tema de la silla vacía es una especie de resultado de una serie de ponencias, de propuestas y también de leyes que ya están en vigencia en nuestro país. La Constitución promueve la participación ciudadana y la presencia de los ciudadanos dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, así como también de las instancias legislativas y cuerpos colegiados que tienen a su cargo tanto la aprobación de leyes, la emisión de leyes, así como también la aprobación y emisión de presupuestos. El artículo 101 de la Constitución. Exactamente. Entonces lo que estamos ahora es instrumentalizando el tema de la silla vacía. El tema de la silla vacía en el caso del gobierno autónomo descentralizado de Quito, que corresponde al Distrito Metropolitano, estamos efectivizando esa norma constitucional y lo que se ha ido emitiendo y dictando a través de varias leyes. ¿Qué es lo que pretendemos? Primero, que la silla vacía sea, de acuerdo a lo que establece la Constitución, una instancia en donde aquellos participantes tengan voz y voto tal cual establece la Constitución, así como también la Ley de Participación Ciudadana. Como si se tratara de un edil más, por así decirlo. Exactamente. De un concejal más. Exactamente. Y es por ello que aquellas personas que quieren ocupar la silla vacía durante el tratamiento de tal o cual tema tienen que reunir los mismos requisitos y tienen las mismas inhabilidades que las tiene un concejal cuando se presenta a una elección. Es decir, no debe tener conflictos legales o juicios pendientes con el Estado en temas de contratación, le inhabilita cuando existe algún tipo de
juicios planteados en su contra, como por ejemplo el retraso, no tener un juicio de alimentos. Tener un juicio de alimentos no le inhabilita, pero sí tener pendiente el pago o tener retrasos en el pago de sus juicios de alimentos o pensiones alimenticias. Además de ello, no debe ocupar un cargo público, esto es nuevo, o es distinto a las inhabilidades que existe para los concejales, no debe ocupar un cargo público inherente o relacionado con el tema que se va a tratar dentro de esa sesión de consejo, sesión de consejo ordinaria o extraordinaria. Esos son los preceptos del protocolo que se ha establecido para integrar. Ahora bien, cuando hay un colectivo de personas, un grupo de personas o una persona que quiere participar para ocupar la silla vacía, se refiere o se lo remite a la Secretaría General del Consejo. Ellos revisan toda la documentación, porque en la silla vacía se puede presentar de manera particular o de manera colectiva propuestas de ordenanzas al Consejo Metropolitano. Entonces, cuando uno quiere ocupar la silla vacía, se remite a la Secretaría General del Consejo, presentando esta documentación diciendo, por ejemplo, que cumple con todos los requisitos, y aparte de ello, remitiendo toda la información de esta propuesta de ordenanza que se va a realizar. O en el caso que quiera ejercer el derecho de fiscalización, tiene que presentar todas las pruebas y los documentos sobre los cuales va a sustentar su denuncia. Entonces, esto es analizado, y en el plazo de 8 días la Secretaría General del Consejo revisa todos los documentos, analiza las habilidades y las inhabilidades que tiene la persona o el grupo de personas proponentes, e inmediatamente es invitado, en el caso de que esté constando dentro del orden del día, es invitado a las sesiones del Consejo Metropolitano. Ahora bien, esta propuesta de reforma a la ordenanza respecto de este tema del cual hablamos, de la silla vacía, está manejado al interior de esta comisión conformada al interior del Cabildo, que precisamente también es integrada por usted, además de otros 2 concejales de Quito. Hay otra propuesta también que ha sido presentada a la par. Sí, existe otra propuesta, no la hemos conocido. Sabemos que se ha presentado, no sé, de manera circunstancial o coyuntural, paralelamente, una vez que el Bloque País hizo público su deseo de trabajar y de presentar ya oficialmente al alcalde esta iniciativa legislativa dentro del Consejo Metropolitano. Presentado por la primera vicealcaldesa Daniela Chacón. Está presentado por la primera vicealcaldesa Daniela Chacón. Y bueno, dentro de esto, primero existe un trámite de un proceso administrativo que tiene que ser seguido al interior de la Secretaría General y de la misma mesa ejecutiva del alcalde de Quito. Es decir, ellos tienen que recibir esa documentación, se la procesa, se pone a consideración del Pleno del Consejo Metropolitano y posteriormente pasa a la comisión respectiva. Eso es lo que debe suceder. ¿Cómo se van a procesar las 2 propuestas de ordenanza? Pues eso tiene que ser resuelto también dentro del Consejo Metropolitano. Ojo, no es potestad, yo quiero en esto ser absolutamente claro, porque se están hablando una serie de cosas, se está hablando de que yo soy presidente de la comisión, yo presido la comisión, y en función de eso yo he de decidir que si tal o cual propuesta legislativa en el tema de la ordenanza va a ser tramitada. Ojo, esto tiene que ser primero, como fue presentada, tiene que ser puesto a consideración del Consejo Metropolitano. El Consejo Metropolitano da como conocido en la primera instancia o primer debate, e inmediatamente va a la comisión respectiva, en donde se acogerán todas las recomendaciones que se realizaron en el primer debate. Ese mismo tratamiento tendrá que recibir la propuesta de ordenanza presentada por la vicealcaldesa Daniela Chacón, y luego también llegar hasta la comisión y tomar una decisión, acoger las sugerencias y tomar una decisión sobre los informes que se emitan alrededor de esa propuesta. Una última pregunta ya para cerrar esta entrevista. ¿Cuánto tiempo más, tomando en cuenta los plazos, los trámites, el procedimiento que se tiene que seguir al interior del Cabildo, cuánto tiempo más podría transcurrir hasta conocer ya finalmente o tener ya finalmente esta reforma a la ordenanza para que efectivamente este derecho ciudadano pueda ser ejecutado? A ver, existen 3 tipos de tiempos o 3 escenarios para tiempos distintos.
El primer escenario, en lo que tiene que ver con el tiempo de trámite administrativo, depende exclusivamente del Ejecutivo, es decir, Ejecutivo. Cuando hablamos en este caso, el Ejecutivo es el alcalde. Él tiene que administrativamente decidir en el orden de llegada, mucho ojo por favor, en el orden de llegada o presentación de las propuestas, él tiene que ya ir incorporando dentro del orden del día en alguna de las sesiones para que sea conocido dentro del pleno del Consejo Metropolitano. Es decir, en este caso los plazos están atados en función administrativa a lo que tiene que ver con el Ejecutivo de la ciudad. El segundo tipo de plazos que nosotros ya nos involucra es el hecho de que continuemos realizando una serie de asambleas, de reuniones con colectivos, de grandes sesiones y debates alrededor de este proyecto de ley, porque debo decir que Susana Castañeda ha encabezado un gran movimiento alrededor de organizaciones barriales y de parroquias rurales, una serie de colectivos de la ciudad, específicamente aportando y nutriendo todo lo que es el proyecto de ordenanza. Ese proyecto, mientras no llegue al Consejo, va a seguir funcionando. Ese tipo de relación o de participación ciudadana, o puede incluso considerarse como una especie de consulta prelegislativa, va a continuar hasta el momento que llegue al Consejo Metropolitano y posteriormente cuando avance hasta la comisión. Y el tercer plazo es el plazo en el escenario de la misma comisión. Una vez que llegue a nuestra comisión este tipo de propuestas, nosotros tomaremos inmediatamente a cargo la elaboración de los informes y tendremos que hacer nuevas convocatorias, ya en este caso como una comisión institucional desde el municipio, para recibir nuevos aportes y también para discutir y debatir con diferentes organizaciones de la sociedad, específicamente de Quito. Porque es necesario también resaltar la importancia de que efectivamente este precepto se cumpla. Sí, lo que nosotros estamos haciendo ahora es efectivizar de manera participativa lo que es un precepto constitucional que, yo insisto en algo, este tipo de temas ha quedado en deuda durante muchos años, tanto en Quito como en otros gobiernos autónomos descentralizados del país. Esperamos, y en este sentido Bloque País dentro del Distrito Metropolitano se convierte en un pilar fundamental para que este tipo de ordenanzas empiecen ya a instrumentalizarse en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, independientemente de los marcos legales existentes, porque tenemos que armonizarlos con la Constitución y con las leyes vigentes. Y seguramente estaremos hablando más adelante sobre este tema una vez que ya se tomen definiciones del interior del municipio de Quito. Gracias la presencia del concejal por Alianza País, Mario Guayasamín, por acompañarnos. Muchas gracias. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Enseguida más información, no se vayan. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Inicio de espacio publicitario. En Latinoamérica y el Caribe, más de 17 millones de niños menores de 15 años trabajan. Su lugar es en la escuela, es su derecho. Derechos del niño, donde empieza el mundo que siempre soñaste. Fin de espacio publicitario. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado iniciará un proceso de evaluación a partir de la promulgación del Manual de Buenas Prácticas Comerciales para los establecimientos farmacéuticos.